Hola, queridas hermanas. Continuamos la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Capítulo 13. La mujer adúltera. Acogida por Jesús, comprendió una profunda lección sobre el arrepentimiento, el perdón y el abandono del pecado. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre no es mencionado en la Biblia. Ella se hizo muy conocida por transgredir la ley, pero recibió una gran lección. Su historia es relatada en Juan 8. El perdón que recibió de Jesús tiene mucho que hablar a cada una de nosotras, independientemente de nuestra situación. ¿Quieres saber cómo esta historia profunda y llena de amor tiene mucha relación con nosotras? Abre ahora tu corazón para conocer a esta mujer. Su historia es incluida en un momento del ministerio terrenal del Señor Jesús, donde Él enseñaba en el templo en Jerusalén. La contextualización es presentada en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 5. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ella fue encontrada en el acto mismo de la inmoralidad sexual, infringiendo el matrimonio y contradiciendo la ley mosaica. Éxodo capítulo 20, versículo 14, que mandaba que tales infractores, hombre o mujer, fueran condenados, y la sentencia era la muerte por apedreamiento. Al ser sorprendida en adulterio, los escribas y fariseos la llevaron de manera humillante, arrastrada, hasta la presencia de Jesús, en el templo donde se encontraba enseñando. ¡Qué escandalosa situación! Como si no fuera suficiente, luego de haber sido sorprendida en el acto pecaminoso, además fue llevada hasta el templo. Imagina cómo fue ese recorrido, puesto que ella no fue por su propia voluntad y lamentablemente, como no estaba en una condición normal, no pudo ser protegida o haber evitado ser tan expuesta. En la víspera de este hecho ocurrido, Jesús se había retirado hacia el Monte de los Olivos, donde acostumbraba ir a orar. Esto nos muestra que Él estaba lleno de la presencia del Padre. Cada palabra en la Biblia tiene mucho significado. Cuán importante es retirarnos a un lugar secreto de oración para que el Señor nos hable y nos haga instrumentos de liberación para las cautivas del pecado. Los escribas eran los estudiosos de la ley de Moisés, conocidos como doctores de la ley. Ocupaban una posición destacada en la sociedad judía, se consideraban los dueños de la verdad, les gustaba orar en las plazas públicas y ser visto por los hombres. Por otro lado, los fariseos, rigurosos observadores de la ley mosaica, eran una clase más numerosa que la de los escribas. Los escribas y los fariseos son mencionados siempre juntos y tienen en común la arrogancia, la hipocresía y el deseo de destacarse. Al llegar al templo, estos hombres religiosos y llenos de sí mismos estaban ansiosos por saber cuál sería la reacción de Jesús por el pecado de la mujer. El verdadero objetivo detrás de la exposición a la que ellos la sometieron era poner a prueba a Jesús en el intento de hacerlo contradecir la ley de Moisés. Vemos eso en Juan capítulo 8, versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos no estaban preocupados de la mujer,
sino que su enfoque, además de juzgarla, era poner al Señor a prueba, tanto que la expusieron y al no obtener una respuesta inmediata de Jesús, insistieron. Qué difícil situación. Una vez más vemos al enemigo de Dios actuando con sutileza, usando la misma palabra para poner al Hijo de Dios a prueba. Ahora, si el Señor absolvía a la mujer, estaría de acuerdo con su pecado y por tanto estaría violando la ley mosaica. Si él la condenaba, no estaría siendo misericordioso, contradiciendo su ministerio y predicación. Al final, en Mateo capítulo 5, versículo 7, el Señor dice que debemos ser misericordiosos. Qué gran lección podemos obtener a través de esta enseñanza del Señor. Cuando llega a nuestro conocimiento una situación negativa de alguien, ¿cómo reaccionamos? ¿Acaso somos rápidas para juzgar o nos volvemos a nuestro interior, donde está el Señor, y clamamos por su misericordia? Jesús no era precipitado. Él no hacía o hablaba nada sin tener comunión con el Padre. Después de escribir en la tierra con el dedo ante la insistencia de ellos, él se levantó y dio una respuesta sabia y maravillosa. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan capítulo 8, versículo 7. Cuánta luz y enseñanza recibimos. No seamos rápidas en dar respuestas sobre situaciones que nos dicen, principalmente con respecto a las demás personas. Nosotras debemos buscar la santidad, pero en cuanto a los demás, debemos ejercer misericordia, porque nosotras también somos pecadoras. La Biblia relata que, después de oír esa respuesta de Jesús, fueron acusados por sus propias conciencias y se retiraron uno a uno, desde lo más viejo hasta los últimos. Una vez más vemos un detalle importante. Los primeros que se retiraron fueron los más viejos. Juan capítulo 8, versículo 9. Los que más pecaron. Después de todo se fueron. La Biblia relata que solo se quedaron Jesús y la mujer en medio donde estaban. La expresión "y la mujer que estaba en medio" nos llama la atención. La mujer se quedó paralizada de principio a fin. Tal debía ser su vergüenza. En el momento en que se dirigió a ella, Jesús no quiso saber los detalles de su pecado. No preguntó por qué cometió aquel acto. Él no estaba preocupado por eso, sino que su objetivo era redención y cambio de comportamiento. Jesús fue extremadamente manso y gentil con la mujer cuando los acusadores se retiraron. Por eso introdujo en su conversación una pregunta que la hizo reflexionar. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan capítulo 8, versículo 10. Mediante su respuesta, ninguno, Señor. Él tuvo la oportunidad de concederle gracia y misericordia al decir, ni yo te condeno, vete y no peques más. En su respuesta, la mujer lo reverenció y reconoció su señorío, porque lo llamó Señor. ¡Qué bendición! El objetivo de Jesús se cumplió. Ella no fue salva solamente de la muerte física, sino que dio un paso a la salvación de su espíritu. Cuán amoroso es el Señor. Lo que Él busca en cada una de nosotras y en todas las mujeres, a pesar de nuestros errores, fracasos y pecados, cuando somos iluminadas, es que dejamos el pecado para entrar por la puerta estrecha y ser bendecidas. En Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesús tuvo un vivir humano semejante a nosotras, pero sin pecado, a fin de conocer nuestra condición. Él conoce nuestra estructura y sabe que somos polvo. ¿Cuántas veces leímos sobre esta mujer y no vimos la amplitud de la gracia del Señor? Algo que ocurrió hace cerca de 2000 años atrás tiene mucha aplicación en nuestra vida hoy.
Cuando se habla de pecado, Jesús no se refiere solo a lo que se ve, sino sobre todo a lo que pasa por nuestra mente y corazón. Él mismo dice que no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley y los profetas. Y además nos advierte que si nuestra justicia no excede a los de los escribas y fariseos, jamás entraremos en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. Por tanto, como vemos en Mateo capítulo 5, versículo 28, solo el hecho de mirar a una mujer con una intención impura en el corazón ya se trata de un adulterio. La ley de los hombres habla sobre hechos y comportamientos. La ley de Dios, la ley de la vida, trata de nuestra entrada en el reino de los cielos. ¿Quién es suficiente para vencer el pecado sin la gracia divina? Como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. El pecado comienza en la mente y si lo dejamos se va al corazón. Así fue con Satanás, que deseó ser igual a Dios. Así fue con Eva, que deseó lo que Dios no le había dado. El pecado sin arrepentimiento nos vuelve cada vez más insensibles. Vemos eso en Proverbios capítulo 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, es decir, hasta que nos encontremos en su presencia con aquel que es nuestra luz, que nos puede librar y perdonar, corremos el riesgo de permanecer en la perversidad del corazón, en la vanidad de los pensamientos, como si no hubiésemos cometido pecado. Una vez que somos iluminadas, necesitamos tratar con el pecado, sea cual sea, pequeño o grande, en la mente o algo materializado, como aquello que ofende a Dios. No podemos ocultarlo y pensar, nadie me ve, pues el Señor lo ve todo, conoce aún lo profundo de nuestro ser, sabe cuando nos levantamos y nos acostamos, conoce lo que vamos a decir antes incluso que abramos nuestra boca. Para tratar con eso, el Señor nos da un consejo, un camino que no acepta término medio. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo capítulo 5, versículo 29. Esto no es una orden literal, sino una acción espiritual para la salvación de todo nuestro ser. Esto nos muestra la seriedad con la que debemos tratar el pecado, pues es algo que ofende a Dios, nos aparta de Él y produce muerte. En el caso de la mujer sorprendida en adulterio, el Señor no la condenó por lo que hizo en el pasado, pero ahora, después de ese impactante encuentro con Él, todo debía cambiar. Gracias a Dios, hoy no necesitamos, como esa mujer, ser llevadas al templo para encontrarnos con el Salvador, pues Él está cerca de todas nosotras. Solo nos basta invocar su nombre y Él viene. Nuestra protagonista tuvo que ser expuesta delante de los hombres que solo ven lo exterior, pero aquel que escudriña las mentes y los corazones no la condenó. Por eso es muy importante tener un corazón limpio y puro, así como la oración del Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero si llegásemos a pecar, tenemos una promesa fiel de parte de Dios. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, vete y no peques más, alcanzará misericordia. Tenemos un sumo sacerdote que no está fuera, sino dentro de nosotras, que nos conoce bien y entiende, y a quien podemos acercarnos confiadamente al exponer nuestras debilidades y pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos
y darnos un nuevo camino. Seamos osadas para entregar nuestra vida y corazón a aquel que nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Conoces a alguna mujer que necesita librarse del peso del pecado, pero que tiene miedo o vergüenza de Dios? O peor aún, ¿se siente constreñida y descalificada delante de los hombres? Llévale esta buena nueva. O incluso tú, tal vez te encuentras en una situación que se considera sin salida, donde solo ves piedras que vienen contra ti. Recuerda, el único que es justo puede perdonarte y darte la verdadera libertad. Y a las que son casadas, que se identifican con esta historia en su sentido literal, hemos recibido del Señor que la fidelidad es un asunto de relación con Dios, pues no somos suficientes en nosotras mismas. Mientras más cerca estemos de Él, más cerca estaremos de nuestro marido. Cuán maravillosa y completa es la Biblia. Un pasaje tan pequeño de solo 11 versículos nos trae aplicaciones tan profundas. Hoy, delante de esta historia permeada de amor y perdón, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Te invito a entrar en tu lugar de oración y a derramar tu corazón delante del Señor. Recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. De esta manera podemos examinarnos y buscar una reconciliación con el único que está capacitado para perdonarnos, nuestro amado Señor Jesús. Y en cuanto a las personas que nos rodean, ejerzamos misericordia, porque la palabra de Dios nos enseña que todas somos pecadoras y no estamos aptas para juzgar y condenar a quien quiera que sea. Nuestra misión es apacentar y ayudar en oración. Que el Señor te bendiga y guarde tu corazón y mente en Cristo Jesús. Oración. Querido Señor Jesús, gracias por haber tenido misericordia con la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. No sabemos su nombre, pero tú la libraste de la muerte y la perdonaste. Hoy tú nos llamas por nuestro nombre y nos comisionas a predicar la liberación a otras mujeres. Que tu ejemplo nos abra el entendimiento para que no juzguemos a las personas, antes bien seamos misericordiosas y prediquemos las buenas nuevas. Que llevemos a otras a tener una relación de amor contigo. Que en nuestra jornada cristiana aceptemos tu perdón, sigamos tu orden de ir adelante y no vivamos más en el pecado.